¿Qué es un valor y qué es un vector propio de una matriz? Veamos. Si tenemos una matriz cuadrada de tamaño n por n, decimos que un escalar es un valor propio de esa matriz si existe algún vector diferente del vector nulo, tal que la matriz multiplicada por el vector me da exactamente lo mismo que ese escalar multiplicado por el vector. En esos casos, al vector v se le llama vector propio de la matriz asociado al escalar lambda, o bien al valor propio que acabamos de definir. Veamos un ejemplo. Si tengo esta matriz de tamaño 4×4 y este vector, podemos observar que si multiplico la matriz por el vector, voy a obtener este resultado, que es exactamente lo mismo que si multiplicara 2 por el vector v. Entonces observemos que al multiplicar la matriz por el vector v, estoy obteniendo exactamente lo mismo que si multiplico 2 por el vector v. Quiere decir que ese valor 2 es un valor propio de A y ese vector v es un vector propio asociado a ese valor propio. De igual forma podemos ver que 1 es un valor propio de esa matriz con este valor vector propio asociado. Es decir, si multiplico 1 por este vector, voy a obtener este mismo vector, que sería exactamente lo mismo que si multiplico la matriz A por este vector. Los invito a que hagan la prueba. De igual forma, menos 1 es un valor propio de la matriz y este sería su vector propio asociado. Insisto, si ustedes multiplican menos 1 por este vector, van a obtener exactamente lo mismo que si multiplican la matriz por este vector. Hagan la prueba. De igual forma, el 3 es un valor propio de la matriz A y V, V es su vector propio asociado. Otro ejemplo, si tengo esta matriz de tamaño 3×3, entonces 7 va a ser un valor propio de esa matriz con vector propio asociado. Podemos hacer la verificación. Como vemos aquí, la matriz A, el vector V, si multiplico la matriz A por el vector V, como lo tengo aquí, me da como resultado el vector 700, perdón. Si multiplico 7 por el vector V, obtengo exactamente lo mismo, razón por la cual tendríamos que A por V es igual a 7 por V, de donde concluimos entonces que este valor de lambda es un valor propio de la matriz A. Y este vector, el 1, 0, 0, es un vector propio asociado a este valor propio. Adicionalmente, estos valores propios, que son números complejos, son también, estos valores complejos son valores propios de la matriz A y estos son vectores propios asociados a ellos. Entonces, siempre se va a cumplir que para una matriz de orden n, tiene a lo sumo n valores propios. Es decir, una matriz de tamaño n por n tiene como máximo n valores propios. Pueden ser reales o pueden ser complejos. Vamos a definir el conjunto de todos los valores propios de una matriz como el conjunto denotado de esta forma y llamado espectro de A. En el caso anterior de la matriz del primer ejemplo, en donde los valores propios eran menos 1, 1, 2 y 3, su espectro sería este conjunto. Este teorema me indica que si tengo una matriz cuadrada de tamaño n por n y lambda cualquier valor propio de A, entonces el subconjunto denotado de esta manera, V sub alfa, V sub lambda, perdón, formado por todos los vectores propios asociados a ese valor propio, es un subespacio vectorial de R a la n. Entonces, tenemos un resultado interesante en donde se me define un subespacio vectorial con todos los vectores propios asociados a un valor propio en particular. A ese subespacio se le va a llamar subespacio propio asociado al valor propio correspondiente. Veamos ahora, entonces, en el caso en que lambda sea un valor propio de la matriz A, tendríamos esto.
por la definición de valor propio. Si esto lo paso a restar al otro lado, tendríamos esto y lo puedo escribir de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que esto es un sistema lineal homogéneo. Si ya yo tengo que V no puede ser el vector nulo por cuestiones de definición, entonces vean que podemos encontrar todos los vectores propios de A asociados a ese valor propio resolviendo ese sistema. Para que ese sistema tenga soluciones no triviales, porque vean que es un sistema homogéneo, entonces tiene que cumplirse que el determinante de esta matriz, que sería la matriz de coeficientes, tiene que ser diferente de 0. Es decir, puedo determinar cuáles son los valores propios simplemente resolviendo esta ecuación. El determinante de esa matriz igual a 0. ¿Ah? Entonces, lambda va a ser un elemento del espectro de A, o lo que es lo mismo, lambda va a ser un valor propio de A, si y solo si el determinante de esta matriz es igual a 0. Esta es la forma con la que nosotros vamos a determinar los valores propios de cualquier matriz. Ese determinante va a tener como resultado un polinomio y ese polinomio recibe un nombre particular. En general, si una matriz es de tamaño n por n, vamos a definir con este determinante el polinomio denotado de esta manera y al que vamos a llamar polinomio característico de la matriz. Como ese polinomio es un polinomio de grado n, entonces por el teorema fundamental del álgebra sabemos que ese polinomio va a tener como máximo n ceros o n raíces, y esas ceros o esas raíces son precisamente los valores propios de la matriz. Ese polinomio característico es el que vamos a utilizar para hallar los valores propios de la matriz. Y veamos cómo hacerlo. Por ejemplo, si tengo esta matriz y me piden hallar los valores propios, entonces voy a construir su polinomio característico. ¿Cómo se define el polinomio característico? Como el determinante de la matriz menos lambda por la identidad, en este caso, de tamaño 3 por 3. Ese determinante sería este. Me voy a devolver para que veamos la matriz. Sería simplemente restarle lambda a todas las entradas que están en la diagonal. Calculo ese determinante por los métodos que ustedes ya saben hacer. Entonces, por ejemplo, desarrollándolo por la primera fila, tendríamos la primera entrada de la primera fila por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, menos segunda entrada de esa fila por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, más la entrada que está en la última posición de esa fila por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna. Calculamos cada uno de esos determinantes individuales y obtengo este y este. Y ahí simplemente es desarrollar esas operaciones que están ahí y llego a este resultado. Este es el polinomio característico de la matriz que me dieron. Para hallar los valores propios, entonces tengo que igualar este polinomio a 0 y resolver esa ecuación. Entonces, para resolver esa ecuación tengo que factorizar este polinomio. Para factorizarlo voy a utilizar división sintética. Si ustedes recuerdan, aquí tendría que utilizar los coeficientes de este polinomio, que serían menos 1, 4, 11 y menos 3. Encuentro un 0 particular en este caso es 2, lo pueden comprobar y hago la división sintética. Entonces, obtengo como resultado de la división estos coeficientes. Quiere decir que el polinomio característico yo lo puedo escribir de forma factorizada así. Aquí obtengo en la factorización un polinomio cuadrático, que lo puedo factorizar más, en este caso por inspección. Haciéndolo, obtengo precisamente esta factorización. Y ya tengo el polinomio característico de la matriz completamente factorizado. Si este polinomio lo igualo a 0, entonces tendría que cada uno de los valores propios de la matriz serían 2, 5 o menos 3. Por lo tanto, el espectro de la matriz sería este conjunto. Veamos otro ejemplo. Aquí me dan una matriz y me piden
calcular los valores propios y además los subespacios propios asociados a cada uno. Primero que nada, determinamos el polinomio característico de la matriz con el determinante correspondiente. Vean que queda muy fácil desarrollarlo por la primera fila, por la cantidad de ceros que hay ahí. Entonces obtendríamos este resultado ya factorizado. Si igualamos a 0 ese polinomio característico, para hallar los valores propios, tendríamos que el espectro de la matriz sería este. ¿Qué quiere decir? Que los valores propios de la matriz son menos 2 y 2, tal y como lo podemos deducir de aquí. Ahora tenemos que encontrar los subespacios propios asociados a cada uno de estos dos valores propios, denotados de estas formas. En ese caso, lo único que tendríamos que hacer es resolver el sistema lineal homogéneo que tenemos aquí para cada uno de los valores de lambda que hemos obtenido. En particular, si lambda fuera menos 2, aquí sustituimos simplemente lambda por menos 2 y obtendríamos este sistema, que ya simplificado sería este. Vean que esta sería la misma matriz que utilizamos para hallar el polinomio característico, pero sustituyendo a lambda por menos 2 y resolviendo el sistema correspondiente, que no es difícil mediante eliminación gaussiana obtener esto. Entonces, vean que aquí estoy obteniendo que la componente V1 de todos los vectores que estén en ese subespacio vectorial tiene que ser 0 y me queda una variable no principal que sería V3. Aquí despejando a V2 en términos de V3 me quedaría de esta forma. Y V3 es entonces cualquier elemento de R. ¿Qué quiere decir? Que cualquier vector que esté en ese subespacio propio tiene esta forma, que la puedo escribir así. Entonces quiere decir que el subespacio propio asociado al valor propio menos 2 es el conjunto generado por ese vector. Por otra parte, para hallar el subespacio propio asociado al otro valor propio, en este caso 2, sigo exactamente el mismo procedimiento, solo que ahora sustituyo lambda por 2, de donde se genera este sistema homogéneo. Al resolverlo por eliminación gaussiana, obtengo esto. Y vean que me quedaría entonces dos variables no principales, V2 y V3. Y V1 quedaría en términos de ellas dos, como lo vemos acá. ¿Qué quiere decir? Que todo vector que esté en ese subespacio propio va a tener esta forma, o lo que es lo mismo, esta otra. Entonces, ese subespacio propio va a ser el conjunto generado por esos dos vectores. Otro ejemplo más. Me dan una matriz y me piden determinar sus subespacios propios asociados, bueno, y los valores propios, por supuesto. Para que vean que el procedimiento sigue siendo lo mismo, por eso no detallo mucho, hallamos primero su polinomio característico de la misma manera que hemos hallado todos los anteriores mediante el determinante dado y obtengo que ese polinomio característico es este. Necesito factorizarlo para determinar los valores propios. Utilizo división sintética, tal y como lo vemos acá. Entonces, este polinomio factorizado me da esto. Pero este otro polinomio de aquí lo puedo factorizar aún más. Lo puedo hacer por inspección. Al hacerlo me quedaría así. En donde puedo ver que para que este factor sea 0, lambda tendría que ser 1. Para que este sea 0, tendría que ser menos 4. Y para que este otro sea 0, tendría que ser 3. En conclusión, los valores propios de la matriz A son 1, menos 4 y 3. Es decir, el espectro de esa matriz es el conjunto formado por esos tres números. Ahora tenemos que hallar los subespacios propios asociados a cada uno de ellos. Entonces resolvemos el sistema simplemente sustituyendo el valor de lambda por cada uno de ellos. Primero, si lambda fuera menos 4, obtendríamos este sistema homogéneo. Resolviéndolo por eliminación gaussiana obtenemos esto, de donde me quedaría que V1 es igual a menos 9 sobre 19 V3 y V2 igual a menos 7 sobre 19 V3. Entonces, todo vector que esté en ese subespacio propio se puede escribir de esta manera, de donde concluimos que el subespacio propio asociado a ese valor propio,
a menos 4 es el conjunto generado por ese vector. Para el otro valor propio, para 1 en este caso, al sustituirlo, obtenemos este sistema. Al resolverlo, llegamos a esto, entonces tendríamos que V1 es igual a menos V3 y V2 es igual a 2V3. De donde la forma que tienen todos los vectores que están en ese subespacio es esta, entonces quiere decir que el subespacio propio asociado a ese valor propio es el conjunto generado por este vector. Por último, tendríamos el subespacio propio asociado a 3, sustituimos lambda por 3, obtenemos este sistema, lo resolvemos por eliminación gaussiana, llegamos a esto y vemos que V1 es igual a V3 y V2 es igual a 0. Entonces, todos los vectores que estén en ese espacio tienen esta forma, así es que el subespacio propio asociado a ese valor propio es el conjunto generado por ese vector. Les dejo este para que lo intenten hacer ustedes de la misma forma en que hemos hecho los dos ejemplos anteriores. Y este otro ejercicio también para que lo intenten, que tienen que seguir exactamente los mismos procedimientos, solo que es un poquito más largo por el hecho de ser una matriz de tamaño 4×4. Este resultado es muy importante porque para estos casos es muy simple garantizar que este tipo de matrices tengan todos los valores propios reales. Entonces, si una matriz cuadrada es simétrica, entonces todos sus valores propios son reales y todos los vectores propios pertenecen a este espacio. Entonces, de ahí concluimos varias cosas. Si A es una matriz cuadrada y el espectro de A es este conjunto, quiere decir que lambda 1, lambda 2 hasta lambda m son todos los valores propios que tiene la matriz A. Entonces, tanto A como su transpuesta poseen los mismos valores propios. Es decir, el espectro de A es igual al espectro de su transpuesta. Esto no quiere decir que los vectores propios sean iguales para las dos matrices, pero por lo menos sus espectros sí coinciden. Si M es igual a N, o sea, si el tamaño de la matriz es igual a la cantidad de valores propios que tiene, entonces el determinante de la matriz se puede calcular muy fácilmente multiplicando todos los valores propios de ella. Si A es no singular, es decir, si es invertible, entonces todos los valores propios de A son diferentes de 0. Y viceversa, si todos los valores propios de A son diferentes de 0, entonces la matriz es no singular. Esto quiere decir que si 0 está en el espectro de A, entonces automáticamente A es singular, es decir, A no es invertible. Además, si A es una matriz triangular, entonces sus valores propios son las entradas que están en la diagonal principal. Si X es una matriz de tamaño n por n igual que A y es invertible, entonces el espectro de A es exactamente el mismo que el espectro de esta matriz. Esto va a adquirir importancia luego. Y algo muy importante, por eso se remarca en rojo. Los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un vector propio asociado a un valor propio y otro vector propio asociado a otro valor propio, esos dos vectores son linealmente independientes siempre. Y es importante porque entonces nos va a permitir construir bases del espacio a partir de vectores propios asociados a valores propios distintos. Luego, si A es una matriz invertible, entonces el espectro de la inversa es exactamente el mismo que 1 sobre cada uno de los valores propios de la matriz A. Les dejo este ejercicio entonces para que una vez que hemos visto todas esas propiedades lo intenten hacer. Si tengo esta matriz y sabemos que el espectro de esa matriz es este conjunto, es decir, 1 y 2 son los valores propios de A, determine todos los subespacios propios de A, es decir, el subespacio propio asociado a 1 y el subespacio propio asociado a 2.
Además, determinar todos los subespacios propios de la transpuesta. Sabemos, por lo que acabamos de ver, que los valores propios de la transpuesta son estos mismos, pero no así sus vectores propios. Entonces, determinar esos subespacios propios. Nos vemos.